revelado la increíble transformación de mi hija, vestida como empleada, que conmovió a todos. María nunca imaginó que una sencilla fiesta de cumpleaños en el vecindario traería consigo una tormenta de emociones. Mientras acomodaba las sillas y servía las bebidas, sus pensamientos estaban en su hija Valeria. La joven de 18 años, brillante y llena de sueños, había tenido que abandonar la idea de continuar sus estudios. La realidad de una madre soltera que trabaja en el servicio doméstico golpearía cualquier ilusión de una carrera universitaria. ¿Cómo podría haber luchado durante tantos años solo para ver a su hija conformarse con una vida de limitaciones? Sin embargo, aquella tarde, Valeria decidió dar un paso audaz. Inspirada por el contexto de su vida, confeccionó un vestido que evocaba la historia de las empleadas del hogar, un atuendo que fusionaba la tradición con la modernidad. Cuando la joven apareció vestida con ese diseño, todos en la fiesta quedaron en silencio. Reacciones de asombro se desataron mientras los murmullos de admiración se propagaban. María sintió una mezcla de orgullo y angustia. Esa chispa de creatividad en su hija desataba un torbellino de emociones contradictorias. Las noches siguientes, la cena se convirtió en un campo de batalla silencioso. María miraba a Valeria con ojos llenos de miedo, un temor que no podía evitar. La presión de sueños inalcanzables pronto se transformaría en un estallido de desilusión. ¿Y si decides dejar todo esto y seguir tus sueños de moda? ¿Y si te alejas de nosotras, hermosa? Pensaba mientras servía los frijoles, cada grano una carga en su conciencia. Valeria se debatía entre la culpa de la ambición y la lealtad hacia su madre y su historia familiar. El dilema creció como una sombra en la habitación. Valeria empezó a averiguar sobre un concurso de nuevos talentos en el diseño. Pero cada vez que compartía su entusiasmo, María respondía con cautela: a veces es mejor soñar en pequeño, Valeria. Las esperanzas pueden traicionar. Le decía mientras su mente la conducía a recordar la vida de su madre, que había soñado con ser diseñadora y se había quedado en el camino. Esa noche fatídica, el clima se tornó más pesado. Las palabras se cortaban entre ellas. ¿Por qué no puedes entender que este diseño podría ser una oportunidad?, reclamó Valeria, mientras María sentía la respiración agitada, el corazón alterado como si de un espejo se tratara. La voz de su madre resonó en su mente: el deseo de volar alto trae consigo la caída. María finalmente se atrevió a contarle lo que ocultaba, la historia de su propia madre y sus sueños marchitos. La revelación añadió un peso más a su angustia, las lágrimas casi brotando de la presión. Cuando llegó el día del concurso, Valeria estaba nerviosa. La mirada de los jueces la inquietaba, eran caras desconectadas que no conocían su historia. Sin embargo, allí estaba su madre, a una distancia, los ojos llenos de esperanza y miedo. Esa mezcla de emociones revolvía a Valeria, asfixiando su confianza. ¿Podría arriesgarse a soñar y a la misma vez perder el amor que siempre había conocido? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valeria miró a su madre una vez más, sintiendo la presión de un futuro incierto. El escenario y su atuendo se convertían en una metáfora de su lucha interna. Con cada paso que daba, se sentía menos como una joven temerosa y más como un eco de su historia familiar. Era el momento decisivo. Un instante crucial que podía cambiarlo todo. El suelo del escenario parecía vibrar bajo los pies de Valeria.
Con cada paso que daba, podía sentir la mirada de los jueces sobre ella como un peso que comprimía su pecho. No era solo el temor a ser juzgada. Era el miedo a decepcionar a su madre, la única persona que siempre había creído en ella, incluso a pesar de su propia desconfianza. Pero esa misma voz interna que la atormentaba ahora era también un susurro de parte de la resistencia que había cultivado en su interior. Mientras se posicionaba en el centro, el vicepresidente del jurado comenzó a hacer preguntas. ¿Qué te inspira a diseñar? ¿Por qué este vestido? La voz de Valeria tembló mientras respondía, cada palabra un ladrillo en la construcción de su confianza. Creo que los sueños no deben ser pequeños. Mi vestido simboliza las historias que llevamos y las luchas que nos definen, dijo, sintiendo que su propia autenticidad empezaba a brillar. La reacción del jurado fue inmediata. Asentimientos silenciosos, miradas de aprobación. Un giro inesperado que encendió una chispa dentro de Valeria. Con cada respuesta, comenzó a dejar de lado sus miedos, a despejar la neblina que la había seguido hasta ahora. La conexión emocional que había tejido con su trabajo se hacía palpable. Era más que un diseño, era un manifiesto de su identidad y ambiciones. Sin embargo, al salir del escenario, la adrenalina se desvaneció, dejando una sensación de vacío en su estómago. Se sentó en un rincón, observando a los demás concursantes. ¿Sería suficiente? Un nombre susurrado entre los jueces podría significar perjuicio o éxito. Pensamientos inquietantes comenzaron a surgir. En esos momentos, la duda fue un viejo conocido. ¿Qué pasa si no gane? ¿Y si esto fue un esfuerzo inútil? La vulnerabilidad atacó, un recordatorio de las inseguridades que tanto había tratado de silenciar con su arte. Mientras tanto, María guardaba en el mismo lugar, cada segundo una eternidad. La espera era un desafío psicológico. Su hija podía estar abriendo un nuevo camino, al contrario, enfrentando una dura realidad. Recordó su propia juventud, llena de sueños apilados en un rincón. La historia de su madre resonaba en su mente, una joven llena de esperanza que había llegado a conformarse, dejando el arte de lado por la sobrevivencia. Al reencontrarse, Valeria absorbió la mirada de su madre. «Lo hice, mamá», dijo, la voz temblorosa. Pero María no podía evitar sentir que la ruta de su hija estaba forjando un destino repleto de riscos. «¿Y si no gana esta vez? ¿Qué pasará?», se preguntó. ¿Podrá seguir adelante sin que esta experiencia la lastime? Mientras las horas avanzaban, los jueces deliberaban. Valeria, sentada al borde del asiento, reflexionó sobre su camino. Aquella tarde había sido más que un simple concurso. Había sido un intento de conocerse a sí misma. La lucha entre el deseo de avanzar y el miedo a fallar la invadía por completo. Finalmente, el anuncio resonó en el aire. Un susurro colectivo se transformó en una ovación abrumadora. Valeria escuchó su nombre y el mundo pareció detenerse por un instante. El sentimiento era penetrante. Había vencido esa incertidumbre inicial y se había arriesgado a ser vista. Pero más allá del triunfo o la derrota, Valeria comprendía que el verdadero desafío no era el concurso, sino lo que se avecinaba más allá, su jornada hacia un futuro en el que podía definir su propio valor. Sin embargo, a medida que el entusiasmo la rodeaba, el temor que había sentido también despertó. ¿Sería capaz de lidiar con el nuevo mundo que podría abrirse ante ella? La pregunta quedó flotando en el aire. La conexión visceral entre madre e hija continuaría definiendo sus próximos pasos. El reconocimiento no era más que el inicio de un viaje plagado de decisiones difíciles. La verdad, el momento decisivo, estaba a la vuelta de la esquina. ¿Qué pasaría cuando se enfrentara a la realidad de su nueva vida? ¿Lograría usar su talento para traspasar las barreras que su madre conocía tan bien? Valeria salió del recinto con su corazón aún latiendo fuerte. El eco del aplauso resonaba en sus oídos, pero a medida que la multitud se dispersaba,
Una opaca sensación de incertidumbre la envolvía. El camino que se le presentaba estaba lleno de posibilidades, pero también de desafíos que nunca había imaginado enfrentar. Las palabras de los jueces aún danzaban en su mente: tienes talento, pero... Cuando se reunió con María, sintió la familiaridad de su madre, un ancla en medio de la tormenta emocional que la rodeaba. ¿Cómo te sientes? Fue la primera pregunta, llena de preocupación y amor. Valeria intentó sonreír, pero la verdad era que no podía articular sus pensamientos. El triunfo había dejado un vacío que no sabía cómo llenar. Mientras caminaban hacia el auto, una pregunta habitual surgió en su mente: ¿qué sigue ahora? Esa inquietud era un peso adicional que la atormentaba. Al regresar a casa, se sentó en su escritorio, el mismo lugar donde había diseñado su primer vestido. Miró hacia la tela que aún permanecía sin tocar. El momento de enfrentarse a su realidad era ahora inminente. La presión de probar que su talento era genuino comenzaba a desencadenarse en ella. Pasaron los días y Valeria se sumió en una rutina de autoevaluación. En la tarde, experimentaba con nuevos diseños, pero cada intento era una lucha entre la autocrítica y el deseo de superarse. La aceptación en ese nuevo mundo requería más que solo habilidad técnica. Necesitaba demostrar la profundidad de su visión artística. La siguiente semana, recibió una invitación para un evento donde se presentarían creadores emergentes. Aunque inicialmente sintió una oleada de emoción, pronto fue sustituida por la ansiedad. ¿Qué pasaría si no estaba lista?, se cuestionó. La lucha interna era feroz. El impulso creativo se enfrentaba al miedo a la inferioridad. Las líneas entre la autoexpresión y la fragilidad comenzaban a desdibujarse. Valeria decidió arriesgarse y asistir al evento. Pasó días preparándose. Desde la creación de un nuevo vestido hasta la planificación de lo que diría si alguien le preguntaba por su inspiración. La noche del evento la envolvió en un aire de incertidumbre, lleno de personas brillantes que parecían tener todo bajo control, mientras que ella aún lidiaba con sus demonios internos. Al avanzar por el pasillo, cada paso era un ejercicio de valentía. Un grupo de diseñadores emergentes la recibió, pero en vez de sentir apoyo, experimentó la fría mirada de competencia. Esa sensación la acerca más a la reflexión: ¿me estoy convirtiendo en lo que siempre temí? Una más en la búsqueda de aprobación. Esa pregunta resonaba con fuerza en su interior, impulsándola a confrontar lo que yacía detrás de sus sueños. Fue entonces, en ese momento de vulnerabilidad, que notó algo en una joven diseñadora. Era familiar, una chispa de duda y ambición que ella misma había experimentado. Se acercó, iniciando una conversación que rápidamente se tornó en una conexión genuina. Ambas compartieron sus inseguridades, su deseo de encontrar un lugar en el mundo del diseño. Un instante Valeria se dio cuenta de que cada conexión significaba una victoria sobre el miedo. A medida que la noche avanzaba, el evento se transformó en un espacio de crecimiento. Durante una de las preparaciones para subir al escenario, Valeria se miró al espejo y, por primera vez, sintió que su reflejo representaba más que inseguridades. Su imagen era un testimonio de superación. Simplemente estar en ese lugar era un triunfo en sí mismo. Finalmente, preparándose para hablar, comprendió que su viaje estaba apenas comenzando. La verdadera prueba no residía solo en exhibir su trabajo, sino en mostrar su esencia. Valeria se sintió decidida a seguir sin importar los obstáculos que se interpusieran. Pero ¿sería capaz de sostener esa determinación en el rostro de nuevas críticas y expectativas? Con la mirada fija en el próximo paso, sintió que su viaje apenas comenzaba. La respuesta seguía siendo esquiva, un nuevo desafío que requería la valentía que tanto había cultivado en su corazón. La pregunta que quedaba latente ahora era: ¿estamos preparados para enfrentar lo que vendrá? Valeria se despertó con la sensación de que el día sería crucial. Después de la experiencia del evento,
Su determinación había aumentado y sus sueños empezaban a tomar forma. Aunque aún sentía un eco de inseguridad, este nuevo impulso la llevó a sentarse en su escritorio con una intención renovada. Sabía que el camino hacia el reconocimiento requería más que talento. Necesitaba ser intencional en cada decisión, cada audaz. Empezó a trabajar en una colección que prometía ser una extensión auténtica de sí misma. Mientras seleccionaba telas, su mente se debatía entre la nostalgia de aquellos días de diseño como un hobby y la presión de transformarse en una creadora respetada. Recordó las palabras de los jueces, resonando en su mente como un mantra: tienes talento, pero tenía que probarse a sí misma que no solo era una artista comprometida, sino que podía sobresalir en un campo repleto de competencia. Las horas se convirtieron en días, y cada puntada era un proceso de introspección. Mientras el diseño de su primera pieza avanzaba, el miedo a la crítica comenzaba a disiparse, reemplazado por una creciente claridad sobre su voz única. Su enfoque se tornó en experimentar con mezclas inesperadas, combinando colores que jamás había considerado antes. Era, a fin de cuentas, un acto de valentía en sí mismo. Mostrarle al mundo su verdadero yo. Fue en medio de este proceso que recibió una llamada inesperada. Una importante boutique local quería colaborar con ella para una exhibición. La idea suscitaron un torbellino de emociones, pero sobre todo una pregunta devoradora: ¿estoy lista para esto? Por un momento, la duda se cebó en ella, pero rápidamente decidió que dudar no era una opción. El calendario se convirtió en su tabla de salvación, marcando cada fecha importante. La exhibición se acercaba, y cada día se sumaban más y más expectativas y desafíos. Se encontró diseñando hasta altas horas de la noche, buscando hacer de su colección un auténtico reflejo de su viaje. Sin embargo, una presión adicional se posaba sobre su pecho, la necesidad de impresionar a aquellos que una vez dudaron de ella. La noche previa a la exhibición, Valeria se miró en el espejo, observando la fragilidad en su reflejo. Esa vulnerabilidad estaba ahí, pero también lo estaba la determinación. «Puedo hacerlo», se repetía, consciente de que cualquier paso en falso podría marcar la diferencia. Las inseguridades habían sido compañeras constantes. Pero el proceso de creación la había llevado a un punto donde empezaba a sentir que podía enfrentarlas. El día de la exhibición, el aire estaba impregnado de una mezcla de entusiasmo y miedo. La boutique estaba llena de personas influyentes, medios de comunicación y potenciales clientes. Abrumada por la energía del lugar, Valeria se sintió como un observador en su propia vida, preguntándose cómo había llegado hasta aquí. Pero en lugar de permitir que el pánico la consumiría, se centró en el momento, preparar su presentación, afirmar su visión a través de cada prenda que había diseñado. Cuando finalmente le llegó el turno de presentar su colección, una ola de adrenalina la invadió. Mientras avanzaba hacia el centro, su mente clamaba por claridad. En ese instante de incertidumbre, se recordó a sí misma: no solo muestro mi trabajo, muestro quién soy. Con cada palabra que pronunciaba, la fragilidad de su estatus se desvaneció, y en su lugar surgió una convicción palpable. La realidad de ser escuchada por un público ávido la llenó de un poder desconocido y también de nuevos miedos. A medida que sus diseños eran presentados, ella se debatía entre la emoción de ser vista y la posibilidad del rechazo. ¿Sería aceptada esta vez? El momento de la verdad había llegado, y mientras ella culminaba su presentación, una nueva pregunta se formó en su mente: ¿estaré dispuesta a lidiar con las consecuencias de esta exposición? La respuesta era necesaria, y el eco de la incertidumbre resonaba en su interior. ¿Conseguiría transformar este desafío en una oportunidad? La sala se llenó de murmullos después de que Valeria concluyó su presentación. Las miradas curiosas y el leve susurro de comentarios hacía que su corazón latiera aceleradamente. Había sentido el peso de cada mirada sobre ella, pero más importante aún,
Había sentido la conexión con sus propias creaciones. Esa sensación de ser verdadera en su expresión era nueva, y un destello de orgullo comenzó a reemplazar la ansiedad. Después de la exhibición, tenía que enfrentarse a su primer desafío real, la crítica. Como si el universo jugara con su vulnerabilidad, se dio cuenta de que las reacciones en sus redes sociales y los mensajes empezaban a llegar. Algunas eran eficaces y alentadoras, mientras que otras resultaban devastadoras. La frustración golpeteó su mente cuando leyó comentarios que cuestionaban la originalidad de su trabajo. Esa voz interna que había estado alimentando su creatividad, ahora se convertía en el eco de la duda que había intentado acallar. Consciente de que no podía dejar que estas palabras la desestabilizaran, decidió transformar esa crítica en motivación. Se sentó una vez más en su escritorio, esta vez con el propósito de analizar las reacciones, buscando patrones o elementos que pudiera ajustar. ¿Qué puedo aprender de esto?, se preguntó en voz alta, un mantra que repetía como un desafío a sí misma. Comenzó a listar las críticas constructivas y a buscar cómo modernizar sus diseños, sin comprometer su esencia. Mientras trabajaba, se descubrió sumergida en ese proceso de aprendizaje, una experiencia que nunca había intentado verdaderamente. La idea de mantenerse estática la aterraba. El mundo de la moda estaba en constante cambio, y para ser relevante, necesitaba adaptarse. En las noches solitarias en su estudio, el aroma de las telas y la luz suave del flexo se convirtieron en su refugio, donde las inseguridades finalmente cedieron lugar a la innovación. Una tarde, mientras revisaba las telas, su teléfono sonó con una nueva notificación. Era un mensaje directo de una influyente editora de moda, que había asistido a la exhibición. Tu presentación fue cautivadora. ¿Te gustaría colaborar en un proyecto editorial? Valeria sintió que la adrenalina le recorría el cuerpo. Esta era la oportunidad que había estado esperando, pero también el camino hacia una mayor exposición. Una parte de ella quería esconderse, dejarlo pasar, pero otra la empujaba a dar ese salto. La decisión no vino sin un intenso debate interno. ¿Era suficiente su experiencia actual? ¿Podía sostener la presión de un trabajo de esta magnitud? En lugar de ceder a los impulsores de la autocrítica, se preguntó cómo podría moldear este nuevo proyecto para convertirlo en una verdadera extensión de su visión. En su mente, comenzaron a surgir ideas brillantes, como un nuevo abrigo que reforzaría su identidad. Las semanas que siguieron se convirtieron en un ciclo frenético de trabajo. Valeria se sumergió en la creación, arriesgándose a explorar fusionar su estilo con conceptos innovadores que había aprendido de la crítica. Sin embargo, a medida que avanzaba, la presión aumentaba. Las expectativas que ella misma se había impuesto la llevaban a cuestionar su capacidad de mantener la autenticidad al mismo tiempo que se adaptaba. De repente, su mente se detuvo en una idea reveladora. La presión que sentía no era solo un compañero incómodo, era un motor necesario para su crecimiento. Empezó a ver el desafío no como algo que la amenazaba, sino como una oportunidad para reafirmar su lugar en la industria. En medio de esta lucha interna, se percató de un hecho crucial: la tarea de construir una identidad era un viaje y no un destino, y al aceptar eso, su confianza comenzó a florecer. Utilizó las críticas y la presión como herramientas, forjando un nuevo camino para su carrera que se sentía más vibrante que nunca. Cuando estaba a punto de presentar su nueva colección para la editorial y las ansias empezaban a cocinarse en su interior, se preguntó: ¿estaré dispuesta a enfrentarlo todo nuevamente, sin importar lo que venga? La respuesta era vital, y esta vez, en lugar de horrorizarse por la posibilidad del fracaso, se sentía emocionada por el reto. La ambivalencia y la adrenalina se fundieron en una sola idea: esto es solo el comienzo. Pero justo antes de que pudiera poner el broche de oro a su preparación, un mensaje inesperado llegó a su teléfono, uno que podría cambiar el rumbo de todo lo que había estado construyendo.
¿Su pasado vendría a atormentarla en el presente? El nuevo desafío se cernía totalmente inesperado, dejando una fuerte intriga sobre lo que sería el siguiente paso de Valeria. La sala estaba en silencio. Una tensión palpable flotaba en el aire después de que Valeria leyó el mensaje que había encendido su corazón. Su mente la bombardeaba con preguntas. ¿Qué significa realmente este mensaje? ¿Era una oportunidad o un regreso a viejos fantasmas? Se sentó en su escritorio, la luz cálida del flexo iluminando las telas esparcidas alrededor de ella, y respiró profundamente. La figura de su madre apareció en su mente, su risa resonando con cada recuerdo tangible. Había sido su Mayore crítica y, al mismo tiempo, su Mayore fanática. La relación que habían compartido pasaba por una montaña rusa de emociones. Y aunque había estragos que aún la marcaban, había un deseo profundo de reconciliación. Sin embargo, las experiencias que compartieron a menudo terminaban en discusiones, cada una empujando a la otra hacia el extremo opuesto. Reflexionando, Valeria se dio cuenta de que ese mensaje evocaba una antigua llamada a la competencia entre ellas. Su madre siempre había querido que ella fuera una figura de éxito dentro de un formato aceptable. Ahora, después de su presentación, el mundo parecía haberla validado, pero el eco de los caminos no recorridos la perseguía. ¿Valdría la pena volver a abrir ese capítulo? Mientras su mente navegaba en estos pensamientos, Augu hizo clic. La oportunidad que le ofrecía la editora de moda podría convertirse en una plataforma no solo para su carrera, sino también para abordar a su madre. Valeria imaginó fusionar su arte con un homenaje a las enseñanzas de su madre, reinventando el pasado mientras construía un futuro. Comenzó a esbozar ideas, mezclando piezas ornamentadas y elegantes inspiradas en su infancia. Adaptadas a las tendencias modernas, un puente entre dos mundos. Esa noche, las horas pasaron rápidamente mientras lograba cristalizar su visión en papel. Se sintió más conectada con su madre que nunca, como si cada hebra de tela estuviera entrelazada con sus recuerdos. Cada diseño representaba no solo sus luchas modernas, sino también las expectativas que había enfrentado desde joven. Sin embargo, la presión era innegable, y la voz del miedo empezaba a murmurar de nuevo. Realmente podía hacer justicia a ambas narrativas. En los días siguientes, a medida que su colección tomaba forma, la ansiedad comenzó a transformarse en determinación. Encontró lo que la había motivado a empezar en primer lugar, el deseo de ser auténtica, de contar su historia a través de su arte. Se estaba permitiendo experimentar los altibajos de la creatividad sin el temor paralizante de la crítica. Y esa conexión la sabía única. En sus momentos de duda, Valeria repitió su mantra: no tengo que ser perfecta. Solo tengo que ser yo. Habitaciones llenas de comentarios, críticas y expectativas comenzaron a desvanecerse al adoptar la idea de que nunca podría agradar a todos. Se sentía en paz mientras trabajaba en sus diseños, entre la tela suave y la música que tocaba en el fondo. Cada prenda que daba forma, cada puntada era un paso hacia su propio empoderamiento. Su mente ahora estaba fija en el objetivo de la presentación. Y, aunque la ansiedad era innegable, fue reemplazada por un resplandor de propósito claro. Sin embargo, en el momento culminante de su trabajo, un nuevo desafío amenazó con derribar el esfuerzo que había dedicado a su colección. Una llamada inesperada de una figura renombrada del mundo de la moda llegó, y el tono en su voz advirtió que podría ser algo decisivo. Una mezcla de emoción y precaución la invadió. ¿Sería esta la oportunidad que anhelaba, o una complicación más en su camino hacia la autenticidad? La decisión, más que nunca, la llevaría a confrontar no solo sus habilidades, sino la esencia misma de lo que significaba ser Valeria. Estaba lista para enfrentar los dilemas que se avecinaban, sin perder el rumbo en su autodescubrimiento. Todo parecía estar a punto de cambiar nuevamente, y el eco de su pasado resonaba en cada rincón de su mente. Valeria se sentó en su escritorio, el teléfono todavía temblando en su mano.
La voz al otro lado se había presentado con un tono firme y seguro, lleno de experiencia y una pizca de autoridad que le causó escalofríos. La invitación era directa, una colaboración con una de las diseñadoras más influyentes del país. Pero la pregunta recurrente en su mente era, ¿realmente quería aceptar? Tomar esta decisión significaba abrir una puerta a la validación externa, al reconocimiento que tantos deseaban y Valeria había atravesado con cautela. Tenía que enfrentar la verdad, su arte había florecido cuando se había liberado de las expectativas ajenas. Ella sabía que era un momento crucial y que debía abordarlo con inteligencia y determinación. Cada día que pasaba sumergida en sus diseños, Valeria sentía que construía una versión más auténtica de sí misma. Cada prenda que creaba resonaba con sus experiencias, con el deseo de reconectar con el legado de su madre. Aún así, la idea de colaborar con una figura en la industria representaba tanto una oportunidad como una trampa. ¿Estaba dispuesta a arriesgar su propia visión por la aprobación de otros? Sus pensamientos se precipitaron. Recordó las noches de discusiones con su madre, donde los sueños se encontraban con la crítica constante. Ella quería demostrarle a su madre que podía existir un camino alternativo, uno donde el éxito no se definiera por los términos de otros. ¿Y qué pasaría si al aceptar la colaboración perdiera esa esencia que había trabajado tanto por mantener? Decidida a despejar sus dudas, tomó un lápiz y comenzó a esbozar un nuevo diseño. Mientras sus manos danzaban sobre el papel, la inspiración fluía como nunca antes. Las ideas comenzaban a fusionarse, moda moderna, reminiscencias del pasado, un cruce entre rebelión y respeto. Esa sinergia le hizo darse cuenta de que podría utilizar la colaboración como un medio para proyectar su autenticidad. Imprimir la historia de su madre en su trabajo sin renunciar a su voz. Con cada trazo la adrenalina aumentaba. Sin embargo, algo la inquietaba. Podría encontrar ese equilibrio, retener su esencia mientras colaboraba con una figura tan influyente que, en su mente, pudiera ser un dictador creativo. Frunciendo el ceño, Valeria se dio cuenta de que esta era la prueba definitiva. No solo se trataba de cómo la veían los demás, sino de cómo se veía a sí misma en ese contexto. La presión que había sentido antes comenzaba a transformarse en energía pura. La oportunidad no tenía por qué limitarla. Podría impulsarla a nuevas alturas, siempre y cuando no permitiera que otros definieran los términos de su éxito. Después de horas de trabajo, decidió que era momento de responder la llamada. Con una respiración profunda, pulsó el botón de enviar. La colaboración sería un honor, escribió, sintiendo la determinación burbujear dentro de ella. El mensaje era claro, no se trataba de renunciar a su visión, sino de expandirla. Al pulsar enviar, sintió como si una parte de ella se hubiera liberado. Pero, al mismo tiempo, una nueva presión la envolvía. Sabía que, al avanzar, debía estar lista para los retos que vendrían con esa decisión. Había mucho más en juego de lo que parecía. La balanza del éxito ahora colgaba del hilo del autodescubrimiento. Y la sombra del legado de su madre no podía ser ignorada. Valeria miró con determinación hacia su mesa de trabajo. Aquel era solo el primer paso. La pregunta permanecía latente. ¿Realmente estaba lista para el futuro que empezaba a dibujarse ante ella? ¿Y la confrontación con lo que esa colaboración podría desenterrar? La respuesta estaba aún por llegar, pero la emoción de enfrentar esa incertidumbre era innegable. Su transformación apenas comenzaba. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emoción y ansiedad. Valeria se sumergió aún más en su mundo creativo, pero la colaboración con la diseñadora influyente pesaba en su mente como una promesa y una amenaza a la vez. Con cada esbozo nuevo que creaba, la expectativa se entrelazaba con la incertidumbre. ¿Cómo sería su voz cuando se uniera a una industria tan demandante? Las noches pasadas diseñando en soledad ahora se sentían como un preludio a un camino incierto. Un día, mientras revisaba unas muestras de tela, el crujido del papel la sacó de sus pensamientos.
Era un mensaje de la diseñadora. La invitación para una reunión en su estudio se materializó como una realidad palpable, aumentando la presión que sentía. En el plano de lo profesional y lo personal, Valeria sabía que esta era una oportunidad que no podía desaprovechar. Pero la cuestión seguía siendo, debía adaptar su diseño a lo que la otra parte esperaría. La duda erosionó su confianza. Decidió que era momento de buscar respuestas en su interior. Se dio cuenta de que, aunque había entablado un diálogo interno sobre su arte y su legado, jamás había explorado completamente su capacidad de adaptación. ¿Y si aceptar los aportes de la diseñadora enriqueciera su trabajo en lugar de opacarlo? Este pensamiento se formó como un destello de claridad. La colaboración no necesariamente constituía una traición a su esencia, sino una evolución de ella misma. Valeria se dedicó a explorar la idea de liderar su narrativa a través de esta nueva relación. Reflexionó sobre el papel de su madre en su vida y cómo cada diseño llevaba una historia impregnada de amor y lucha. Esta nueva colaboración podía ser un espacio donde el eco de su legado resonara con fuerza, siempre que mantuviera el control creativo. Se sentó frente a su boceto y comenzó a integrar elementos de la historia de su madre en su trabajo de manera más explícita, fusionando su estética con influencias contemporáneas. Quería que la diseñadora entendiera que su arte era un diálogo, no una sumisión. La cita con la diseñadora llegó más rápido de lo que esperaba. En las horas previas, Valeria experimentó una mezcla de ansiedad y emoción. Al entrar al elegante estudio, decorado con una fusión de modernidad y nostalgia, una sensación inquietante la envolvió. La diseñadora era aún más magnética en persona, con un porte que parecía invitar a todos a someterse a su visión. Empezaron a hablar. Valeria presentó sus diseños con claridad y pasión, mientras la diseñadora escuchaba con atención. Intercambiaron ideas, pero Valeria se sintió tentada a acallar una parte de su voz, temiendo que su sinceridad pudiera ser percibida como debilidad. Sin embargo, en medio de la conversación, la diseñadora hizo un comentario que la hizo tambalear. ¿Por qué no pensar en algo más comercial?, sugirió. Ese simple comentario resonaba en su mente y la confrontaba con la pregunta crítica. ¿Se estaba preparando para ceder ante las demandas del mercado o para defender su autenticidad? Fue entonces cuando decidió prestarle atención a un impulso interno. Con firmeza, respondió, ser auténtica no significa cerrar la puerta a la comercialidad, sino bailar al son de ambas. La mirada de la diseñadora cambió. Había algo en sus palabras que parecía captar su atención. La tensión en la habitación se convirtió en un desafío compartido. Valeria comprendió que este encuentro no solo era acerca de su futuro profesional, sino un punto de inflexión personal. La conversación siguió fluyendo, pero en lugar de sentir que estaba cediendo, experimentó un sentido renovado de empoderamiento. Más que una colaboradora, se veía a sí misma como una socia creativa. Aquella reunión no solo la había dejado exhausta sino fervorosamente intrépida. Abandonó el estudio con muchas preguntas. Había entrado con dudas, pero salió con un nuevo sentido de propósito. La esencia de su marca dependía de su disposición a equilibrar el legado familiar con la realidad de su industria. Mientras caminaba de regreso a su estudio, su mente se desbordaba con ideas. Pero esa nueva claridad conllevaba también nuevos miedos. ¿Podría persistir en ser ella misma en los términos de un mundo que no siempre valoraba la autenticidad? Su próximo paso sería vital. Mientras se sentaba en su mesa de trabajo, una idea surgió en su mente, un desfile que celebrara su viaje, que narrara su historia. Pero luego preguntó, ¿estaría preparada para exponer su vulnerabilidad ante los demás? Ese era el momento decisivo que se acercaba, donde su verdad y su arte se encontrarían en un escenario vasto y expuesto. La noche cerró con más preguntas que respuestas. Su viaje apenas comenzaba y estaba lista para enfrentar lo que vendría, pero el eco de sus propios miedos todavía retumbaba en su mente.
El desafío no solo sería artístico, sino profundamente personal. Valeria respiró hondo, miró al horizonte, y la búsqueda de su autenticidad se intensificó. ¿Cómo podría, en su nueva etapa, asegurarse de nunca perderse a sí misma? Aunque la adrenalina que había sentido al salir del estudio de la diseñadora seguía recorriendo su cuerpo, Valeria sabía que era esencial convertir esa energía en algo tangible. Su mente estaba ansiosa por plasmar todo lo que había estado reflexionando. Pero había algo más, un reconocimiento de que el desfile que imaginaba necesitaba ser algo más que una simple exhibición de sus diseños. Debía ser una declaración, una manifestación poderosa de su identidad creativa. Decidió que ese desfile no solo mostraría su trabajo, serviría como una conexión emocional con quienes lo vieran. Buscó en sus recuerdos y en las historias de su madre las raíces de su realidad cultural. Había en sus piezas una huella del pasado que se necesitaba compartir con el mundo, las tradiciones que habían moldeado su ser, las luchas y las victorias. Esto era el corazón de su diseño, la historia que podía resonar en otras almas. Valeria se sentó frente a su computadora, el cursor parpadeando en blanco. El primer email fue para su madre, invitándola a ser parte del evento. La respuesta no se hizo esperar, llena de entusiasmo y emoción. Pero había algo más en esa respuesta que la detuvo, un ligero temor de que su madre pudiera pensar que el desfile era una simple imitación, un rechazo a sus enseñanzas. Esa fue la primera chispa de duda, un eco que la llevó a cuestionar su visión. Con una mezcla de determinación y vulnerabilidad, Valeria se propuso organizar una reunión con un grupo selecto de amigos, todos profesionales en sus respectivos campos, para discutir su idea. Necesitaba una lluvia de ideas, y quizás un empujón que la ayudara a solidificar su proyecto. Al principio, la reunión estuvo llena de voces animadas, compartiendo sugerencias sobre la selección de modelos y la música, pero en el fondo, Valeria luchaba con una sensación de impostor. ¿Tenía realmente derecho a este espacio? Cuando finalizó la reunión, sus amigos le mostraron su apoyo incondicional. Pero a medida que su mente se enfocaba en esos rostros que iluminaban el diálogo, se dio cuenta de que no solo estaba buscando aprobación externa, la verdadera inseguridad era interna. Valeria sintió la necesidad de reconectarse con su esencia. Sin esa base, el desfile se convertiría en un simple espectáculo vacío. Pasó los días subsecuentes sumergida en profundos momentos de introspección. Llenó cuadernos y bocetos con cada emoción y detalle que se le venía a la mente. Sin embargo, mientras esbozaba memorias familiares y visualizaba el desfile, un nuevo miedo comenzó a germinar. ¿Qué sucedería si su búsqueda de autenticidad la dejaba aún más vulnerable ante la crítica? Cada línea trazada parecía un hilo que la ataba a su historia, pero también a un espacio donde podría ser juzgada. Y en esos momentos de reflexión, la pregunta punzante reafirmó su existencia. Realmente estaba lista para mostrarse tal como era, con todas las aristas y matices que eso conllevaba. La incertidumbre la empujaba a un abismo de ansias creativas y temores paralizantes. Entonces, esa noche, mientras contemplaba su espejo, las inquietudes tomaron forma en su mente. Había un poder en ser vulnerable, en compartir su verdad. Imaginar su madre asistiendo al desfile, llevando la emoción de su propia historia, la impulsó hacia adelante. El día del desfile se acercaba rápidamente, y cada día estaba marcada por el fervor y la ansiedad. Era como un cruce entre su identidad y lo que el mundo esperaba de ella. ¿Podría realmente unir esos mundos sin desmoronarse en el proceso? Las luces y el escenario la llamaban, pero la voz de su interior retumbaba. La autenticidad es la clave, pero ¿hasta dónde se está dispuesta a llegar? Cada paso Valeria buscaba reafirmar su compromiso de ser fiel a sí misma, pero la confusión seguía presente como una sombra. La revelación era clara, cada hilo que tejía en su desfile debía reflejar su viaje, su verdad, pero también adecuarse al mundo que la rodeaba.
Mientras las incógnitas se multiplicaban y las horas se consumían, Valeria sabía que el momento de la verdad se acercaba rápidamente. Las luces del escenario brillaban intensamente en su mente, y la determinación por tener el control incubaba dentro de ella. Podría confrontar todo lo que había aprendido y ser valiente al mostrarse sin filtros al mundo que estaba dispuesto a juzgarla. Una única certeza la envolvía: el inicio de un nuevo capítulo estaba a la vista. Y su historia apenas comenzaba a desplegarse ante el mundo. El día del desfile amaneció con un aire vibrante de esperanza y expectativa. Valeria se despertó con una mezcla de nervios y determinación. Sabía que este evento marcaría un antes y un después en su vida. Había trabajado arduamente, dedicando horas interminables a cada prenda, buscando no solo reflejar sus habilidades, sino también su esencia, su historia familiar y las luchas que había enfrentado. Cada diseño contaba una parte de su vida, un tributo a su madre y a todas las mujeres que habían tejido sueños entre las costuras. Mientras se preparaba, mirándose al espejo, Valeria sintió que era más que solo una diseñadora. Se convirtió en un símbolo de cambio y superación. Había pasado de ser una joven que dudaba de su camino a una mujer lista para enfrentar el mundo con autenticidad. En cada hilo, en cada tejido, había puesto su corazón. Este desfile representaba su viaje personal, un nuevo comienzo donde abrazaría su historia sin miedo a ser juzgada. Al llegar al lugar del evento, se unió a su equipo. Las luces brillaban intensamente y los murmullos de la multitud se sentían como una energía viva. Valeria respiró hondo, sintiendo cómo la emoción le llenaba el pecho. Era el momento de mostrar su trabajo, pero, más importante aún, era la oportunidad de demostrarle a su madre y a sí misma que estaba lista para volar. Los modelos tomaron su lugar tras el telón, y Valeria se sintió más que un simple espectador. Era la creadora de lo que estaban a punto de presentar, un verdadero reflejo de su mundo. Cada modelo, con su actitud, encarnaba no solo su visión sino también los sueños de quienes se habían sentido limitados. En ese instante, Valeria comprendió que no era solo su desfile. Era un homenaje a todas las que habían sido invisibles. Cuando la música comenzó a sonar y los modelos se adentraron en la pasarela, Valeria sintió que el tiempo se detuvo. Su corazón latía con fuerza, pero no era miedo, era pura emoción. Observó cómo los diseños cobraban vida, cómo cada prenda tocaba las historias que había querido contar. Y, en cada paso, su confianza crecía. El clamor de los aplausos se mezclaba con el eco de su propia superación. Cuando finalmente la música se detuvo, Valeria apareció en escena, no solo como la diseñadora detrás de las creaciones, sino como una joven mujer que había conquistado sus miedos. Con una sonrisa genuina, saludó al público. Ya no se sentía la misma chica insegura que había comenzado este viaje. El reconocimiento fue inmediato. La audiencia aplaudía con fervor, y entre la multitud, vio a su madre, con lágrimas en los ojos, sonriendo orgullosamente. Esa mirada de amor incondicional y validación era todo lo que necesitaba. Valeria entendió que el verdadero triunfo no radicaba únicamente en la aprobación ajena, sino en la aceptación y el amor hacia sí misma. Después del desfile, recibió elogios de críticos y compañeros de la industria. La diseñadora influyente que había colaborado con ella se acercó, elogiando su visión y la historia detrás de cada creación. Valeria se sintió validada en su enfoque. La búsqueda de autenticidad le había permitido brillar de una manera que nunca había imaginado posible. Mientras se preparaba para dejar el evento, Valeria se sintió transformada. Había dejado atrás las dudas que la habían sometido. Su lugar había emergido una joven confiada, lista para enfrentar el mundo. La sombra de su madre ya no era un peso, sino una fuente de inspiración constante. Un recordatorio de que los sueños eran para ser perseguidos sin temor. La vida de Valeria había dado un giro radical. A partir de ese día, sabía que cada paso que diera en su carrera sería un reflejo de su verdadero yo,
de sus experiencias y aspiraciones. Se sintió preparada para los desafíos que vendrían, confiando en que podría adaptarse y evolucionar, pero siempre manteniendo lo esencial de su identidad. Con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de gratitud, Valeria se despidió del evento. Consciente de que había alcanzado no solo un logro profesional, sino un profundo crecimiento personal. Este era solo el comienzo de un viaje aún más emocionante. El desfile no solo había sido una exposición de su trabajo, sino un símbolo de su transformación. Y esa noche, se durmió con la certeza de que volar alto nunca había sido tan satisfactorio. Ahora, tú también puedes ser parte de esta transformación y de historias que inspiran y motivan. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora. Tu apoyo es crucial para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. Porque los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Hagámoslo juntos.